Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Muy buenas tardes o muy buenas noches a ti, por supuesto a todos los equipos de Radio Anglicana y, lo más importante de todo, a todos nuestros queridos amigos y hermanos radioyentes que están ahí. Totalmente, queridos hermanos, para nosotros es una bendición poder estar aquí con vosotros a través de las ondas del sonido de Radio Anglicana. Antes de comenzar con nuestro programa, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que nos instruya, el que nos dirija y el que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a su palabra. Oremos. Te damos las gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, en un día más, una emisión más de La Palabra Hoy, poder estar aquí con todos nuestros queridos hermanos y amigos. Te agradecemos mucho, Señor, el privilegio que nos das de poder difundir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras de tu palabra. Y estamos también, Señor, muy agradecidos porque tu palabra nos da la vida, tu palabra nos transmite a Cristo, nos presenta a Cristo, su realidad, su obra. Tu palabra nos enseña la historia de tu pueblo antiguo y también todas las lecciones que de ello podemos aprender. Te queremos pedir en este momento también, Padre nuestro, tu bendición no solamente para las personas que nos escuchan, sino para el resto de los seres humanos, especialmente para aquellos que están pasando por situaciones muy difíciles, muy complicadas, o bien por fenómenos naturales, o bien desgraciadamente por la mala acción humana. Para todos te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz. Como siempre, saludamos a nuestros oyentes y les recordamos que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, algún aporte que quieren hacer al programa, pueden hacérnoslo llegar a través del número de WhatsApp de Radio Anglicana 698-680696 y anteponemos el signo positivo y el número 34 a este mismo número si nos escriben de fuera de España. Vamos a continuar con las reflexiones de este segundo libro de los Reyes que hemos estado ya tratando en varios episodios atrás desde que lo hemos iniciado y vamos ahora ya a pasar al tema 4, el tema 4. Recordad que el tema 2 y el tema 3 pues traían unos subtemas que también fuimos desgranando poco a poco para que pudiésemos tener pues un acercamiento no superficial sino claro y por qué no decirlo en profundidad al texto bíblico y de esa manera pues que tuviésemos una mejor visión de lo que la Escritura nos va diciendo y vamos viendo a través de este segundo libro de los reinos. Pues ahora vamos a pasar al punto 4 donde hablaremos sobre las reflexiones de los escritores sagrados sobre la caída y la desaparición del Israel septentrional o como también le solemos llamar el Reino del Norte. ¿Es así, no, Tellería? El Reino del Norte. Pues entonces, de referencia vamos a utilizar el capítulo 17 de Segunda de Reyes para nuestros oyentes, para que puedan también ir siguiendo la lectura y en base a este capítulo 17 está hoy diseñado nuestro programa. Reflexiones de los hagiógrafos sobre la caída del Reino del Norte o Israel septentrional, como también le llamamos. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos.
Es curioso, Juan Mari, porque estamos dedicando casi un programa explícitamente solo para un capítulo de este libro, de manera que casi por intuición lo saco yo, y me imagino que también nuestros oyentes, de que este capítulo es especial y es muy importante. Y con esto me gustaría comenzar. ¿Qué importancia reviste este capítulo a tal punto de que nosotros le dedicamos un programa solo a él? Efectivamente, como tú has dicho, es un capítulo muy especial. Y fíjate si es especial que incluso grandes especialistas en los estudios bíblicos, grandes exegetas, comentaristas de las Sagradas Escrituras, gente que se ha especializado en el Antiguo Testamento, en la historia antigua de Israel, pues consideran que este capítulo, que tú mismo has dicho que es muy especial, y lo es sin duda uno de los textos fundamentales del Antiguo Testamento y por lo tanto del conjunto de la Biblia, por una razón muy simple. Este capítulo, simplemente con una leída muy superficial, nos dice claramente, nos refleja claramente que el reino del norte, el pueblo de Israel, había fracasado rotundamente en su trayectoria histórica. Es un capítulo que narra un fracaso histórico. Pero cuidado, no como han llegado a decir algunos, con bastante más mala intención que conocimiento de la Biblia, no un fracaso de Dios, cuidado, sino un fracaso del pueblo de Dios, que no es lo mismo, del antiguo pueblo de Israel. O sea, la mayor parte del capítulo, si lo leemos, ya digo, simplemente una lectura superficial, la mayor parte de sus versículos está consagrada a una reflexión muy profunda que realizan los escritores, los autores, los hagiógrafos, que ponen por escrito el libro segundo de los Reyes, una reflexión de aquellas personas sobre el trágico evento que supuso la caída y la destrucción del Israel del norte. Por otro lado, también este capítulo, vamos a decirlo así, también nos brinda datos muy interesantes, datos históricos, sobre el origen de un pueblo muy especial, el pueblo samaritano, ese pueblo híbrido, mezclado, o sea, una especie de judaísmo o de hebreos bastardeados, por decir así, al que los judíos posteriores iban a odiar e iban a despreciar con todas sus fuerzas, llegando a extremos inhumanos, ¿no? Ahora, sin embargo, un pueblo por el que Jesús, nuestro Señor, en su momento, manifestó una gran simpatía y llevó a cabo en su seno un ministerio muy trascendental para ellos y para cuantos hoy leemos los santos evangelios. De hecho, fueron muchos los samaritanos, los descendientes de estos que aparecen en este capítulo 17 del libro segundo de los Reyes, fueron muchos los descendientes de ellos que llegaron a aceptar el evangelio, llegaron a creer en Jesús como Salvador. Es decir, es un capítulo que tiene, como tú decías, es especial y reviste una gran importancia para la historia sagrada, la historia de la salvación. ¿Y quién sería entonces el último rey de Israel, Juan Mari? Pues era alguien que se llamaba Oseas. No tiene nada que ver con el profeta de este mismo nombre, que también era del Israel del norte y que también vivía en este momento, ¿no? No tiene nada que ver con él, pero se llamaba así y, curiosamente, en opinión de los redactores, de los hagiógrafos, no resultó un rey tan negativo para con Dios como habían sido sus antecesores, sus predecesores en el trono israelita. En realidad, Oseas fue, por decirlo de alguna forma, pues alguien a quien cayó, a quien tocó en suerte un momento muy difícil de la historia de su pueblo y alguien que fue, desgraciadamente, testigo del final de su nación, de su estado y de su libertad. Un oyente nos escribe, Juan Mari, y nos dice que si Dios había prometido mantener el reino de David, ¿no se suponía ya que entonces este otro reino tendría que desaparecer? Lógicamente, la pregunta es totalmente sensata y totalmente lógica, evidentemente, ¿no? Y muchas La gracias a nuestro dinastía, oyente que está aquí pendiente de la por radio. supuesto,
Por supuesto que sí, eso de entrada. Está claro que el reino de David, la dinastía de David, como muy bien nos lo recuerda nuestro amigo, estaba en el reino del sur, en el reino de Judá. Allí, como decíamos en el programa o en uno de los programas anteriores, era allí en el reino de Judá, en la capital que era Jerusalén, donde estaba el templo, pues allí es donde reinaba realmente la dinastía de David. Y estos israelitas del norte, desde aquel tiempo glorioso a la muerte de Salomón y con Jeroboam I, pues decidieron separarse, claro, formaron un estado paralelo y un estado que además se iba alejando cada vez más de Dios, ¿no? Entonces, lógicamente, ellos mismos habían, de alguna forma, se habían separado voluntariamente de la dinastía de David y, como vimos en algún momento, estaban labrando su propia destrucción al darle la espalda a Dios. Evidentemente estaban abocados a desaparecer tarde o temprano. Por la misericordia de Dios aún duraron unos pocos siglos, pero la verdad es que tenían, por decirlo así, todas las cartas en su contra, ¿no? Pero ellos se lo habían buscado, por decirlo de una forma muy coloquial. Ellos deliberadamente decidieron romper con lo que hubiera sido su salvaguardia. No constituyeron un estado, por decir así, un estado cismático, constituyeron un estado no legítimo, no eran gobernados por los reyes de la dinastía de David y constituyeron un estado que, como decimos, le daba la espalda a Dios. No tenían nada que hacer realmente en la historia sagrada. La poca autonomía que podía tener Israel hasta ese momento con este último rey, un poquito antes de que fuera un último rey, ¿no? Cuando aún estaba gobernando. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Mari? ¿Por qué perdió su autonomía? ¿Por qué perdió su poder este reino? Fijémonos que, como decíamos en un programa anterior, el reino de Israel del norte, Efraín, también se le llama así, el reino de Efraín, pues por circunstancias históricas se había convertido en vasallo de una gran potencia emergente que estaba barriendo todo el Oriente Medio, ¿no? Que era Asiria. Bueno, hacia finales de su reinado, el gran monarca asirio que se llamó, según los libros de historia, Salmanasar V, decidió invadir la tierra de Israel al descubrir que este rey, el último rey, Oseas, estaba metido en una conspiración contra él. Una conspiración en connivencia con Egipto. Egipto había sido en otros momentos una gran potencia en el Medio Oriente, pero en aquel momento Egipto era una potencia muy debilitada, una potencia frágil, una potencia que ya no disponía de todo el poder que había tenido en otro momento y que además temía a Asiria. Bueno, y lo temía con razón, porque Egipto también estaba en el punto de mira de los asirios. Claro, al conspirar Oseas, rey de Israel, el último rey de Israel, con Egipto, eso era una traición, puesto que él era vasallo de los reyes asirios, ¿no? Entonces, claro, esa traición, cuando se descubrió, se iba a castigar y le costó al rey Oseas muy cara. A ver, en el año 722 a.C., que es finales del siglo 8 a.C., la ciudad de Samaria, que es la capital de Israel, fue tomada, fue destruida por los asirios, de manera que todo el territorio, lo poquito que le quedaba aquel estado antiguo de Israel, pasó a engrosar directamente el imperio asirio, pero ya no como un estado vasallo, que tenía cierta autonomía, sino como una provincia más, a la que se le dio el nombre, según los historiadores, de Samerina. O sea, Samaria, pero bueno, ellos lo llamaban Samerina. Es decir, el reino septentrional de Israel, en ese momento ya, 722 a.C., había desaparecido para siempre y había desaparecido por la mala política, por el juego de traición, por esa deshonestidad del rey Oseas, que conspiró contra su señor y que lo hizo pues con un enemigo como era en ese momento Egipto, un enemigo que también iba a caer en manos de Asiria un poquito después. Bueno,
lo que hizo el rey lo terminaron pagando todos. Y ahora te pregunto, ¿qué le pasó entonces al pueblo de Israel? Pues al pueblo de Israel le pasó, como tú muy bien dices, que es como pasa siempre, los errores de los que gobiernan, pues los suele pagar el pueblo llano, ¿verdad? O como dicen en alguna de nuestras repúblicas hermanas del continente americano, siempre lo paga Juan Pueblo. Y es cierto, ¿no? A ver, el sucesor de aquel tal Salmanasar V, que se llamó Sargón II, lo que hizo con la población de Israel fue cogerla prisionera y deportarla, según leemos en este capítulo, esparciéndola por todas las regiones del noreste del imperio asirio. O sea, no la dejó en su lugar, sino que se la llevó. ¿Y por dónde la esparció? Bueno, pues por las zonas que hoy, si tenemos un poco en mente el mapa del Oriente Medio, las zonas que hoy ocupan, porque son varias, un pueblo muy particular que existe hoy, que son los kurdos, están repartidas entre Turquía, una parte de lo que hoy es Turquía, una parte de lo que hoy es Siria, una parte de lo que hoy es el Irak, pues los esparció por ahí, que eran las zonas del norte, y también por la zona oriental, que es lo que en aquella época se llamaba Media, y que hoy forma parte del estado del Irán, lo que había sido la antigua Persia. O sea, lejos de su tierra patria, aquellos hebreos esparcidos, aquellos hebreos dispersos, pues perdieron ya todo contacto con sus hermanos del reino de Judá. No tuvieron ya más contacto con ellos y se quedaron desgajados para siempre de la Tierra Santa. Sí, es impresionante e impactante, Juan Mari, sobre todo cuando sabemos lo que conllevaba la deportación. O sea, en un programa anterior tú explicabas en qué consistía una deportación, no como ahora que te coge migración y te regresan a tu propio país. En este caso ya habías explicado, ¿no? Y aquí creo que ha sido un poco más dramático todavía, ¿no? Igual, porque no los mandaron a todos a un mismo lugar, sino que un grupo se fue para un lado, otro grupo para otro. Un paréntesis, Juan Mari, con una pregunta paréntesis que nos comentan. Esto tiene que ver luego con, en el futuro, o sea, 7 siglos después, cuando nace nuestro Señor y dice que le visitan unos sabios de Oriente. ¿Qué tan cierto es que igual o igual no, estos señores estaban influenciados o conocían del judaísmo, tal vez por el producto de esta deportación? Pues mira, es una de esas preguntas en las que no se puede dar una respuesta así en plan de pontificación absoluta, es decir, sí fue así o no fue así, sino es muy posible. Es muy posible porque, por un lado, estos israelitas que habían sido llevados, como hemos visto, por los asirios, por todas aquellas zonas, ¿no? Incluso tocando Media, es decir, lo que era la antigua Persia, ¿no? El antiguo imperio persa del que procedían los magos de Oriente. Más luego, los judíos del sur, que iban a ser también deportados un poquito más tarde a Babilonia. Pero claro, no se quedaron en Babilonia, sino que muchos de ellos se fueron estableciendo también por otras zonas, incluso Persia. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Esther, que nos da un testimonio muy interesante de cómo incluso en la propia Persia, en la propia capital del imperio persa, que era Susa, existían comunidades judías. ¿Quién podría negar la influencia de estas comunidades judías en la población en medio de la cual vivían? Y qué duda cabe que personas como eran estos magos de Oriente, que eran estudiosos, que eran personas que querían aprender de todo, querían saber de todo, querían estar en contacto con todo, aprender de todos los pueblos distintos. Y en Persia había muchos, entre ellos los judíos, o también de aquellos antiguos israelitas deportados. Qué duda cabe que algo aprendieron de ellos. Ahora, ¿podemos decir exactamente con certeza, sin duda ellos supieron? No lo podemos saber. Ahora, tampoco podríamos decir, no, eso es imposible. No es imposible, porque había una gran presencia judía y también algunos de estos israelitas del norte también en el imperio persa. Y sin duda algo influyeron.
Bueno, cerramos el paréntesis y vamos a continuar con el capítulo 17 de Segunda de Reyes, Juan Mari. ¿Hay algún documento o alguna narración en la Biblia donde secunde, por así decir, ¿no?, esta idea de la dispersión de los israelitas por todo el Oriente Medio o el Medio Oriente? Hay un libro, por cierto, muy interesante, un libro muy bonito, un libro que tiene enseñanzas muy hermosas, incluso para nosotros como creyentes, que es uno de los llamados libros deuterocanónicos. O sea, no de los que están en el canon de San Jerónimo, ¿no? En el protocanon, ¿no? En el canon judío también se le llama así. Sí. Los 39 libros que normalmente en el mundo protestante suele tener el Antiguo Testamento. Pero este libro de Tobías o Tobit, tienen los dos nombres, ¿no?, que es uno de los libros deuterocanónicos, nos deja un testimonio muy claro de cómo algunos israelitas del norte, porque los protagonistas son israelitas del norte, de los que fueron deportados por los asirios, además viven en Nínive, en la capital de Asiria, pues cómo dentro de aquellos israelitas había gente fiel. Había auténticos creyentes israelitas que seguían muy de cerca la instrucción sagrada que habían recibido desde niños y la querían mantener. Es verdad que, como nos dicen hoy los especialistas, la historia de Tobías o de Tobit se trata de una historia novelada, ¿no? Y dicen claramente una novela con intenciones catequéticas, ¿no?, o con intenciones didácticas. Pero bueno, aún siendo así, no cabe ninguna duda de que esa novela o esa historia refleja un trasfondo que muy bien pudo ser real, ¿no? El de israelitas fieles que se esforzaron incluso en aquel momento tan difícil por mantener su fe y su identidad en medio de pueblos paganos, de pueblos que no los comprendían, pero en cuyo seno vivían y, según parece, podían prosperar entre ellos, como pasó luego con los judíos del sur en Babilonia, que muchos prosperaron y muy bien. Sí, que luego hasta Jonás llegó a la capital de ahí, a Nínive, a predicar. Exacto. Juan Mari, una curiosidad. ¿Tú conoces algo sobre una famosa leyenda de las 10 tribus perdidas? ¿Conoces algo de ella? Hemos leído alguna vez. Algo. Hemos leído alguna cosa que tenemos por aquí. ¿Podríamos comentarle a nuestros oyentes en qué consiste más o menos esta leyenda? Que yo creo que cuando la escuchen comprenderán por qué viene a juego esta leyenda. Sí. Mira, ahora que me lo has dicho, estoy mirando por aquí. Aquí hay un pequeño libro que se llama Los Judíos, desde ya hace bastantes años, y está escrito por un tal Jacob al-Kuba, es decir, que es un autor judío, está traducido al castellano, y es ahí donde se narra a grandes rasgos esta leyenda que vamos a referir ahora mismo, ¿no? Bueno, pues esa leyenda consiste en creer que las 10 tribus del Israel del norte, del Israel septentrional, porque en el sur quedaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? Bueno, en realidad también quedó la tribu de Leví, porque la mayoría de los levitas vivieron allí. Y también quedó probablemente la tribu de Simeón, porque la tribu de Simeón se había diluido ya hacía tiempo en la tribu de Judá. O sea que no eran exactamente 10, pero bueno, se dice la leyenda de las 10 tribus perdidas. Pues esto consiste en creer que aquellas tribus del Israel septentrional, pues cuando fueron dispersadas por los asirios y luego fueron pues cada uno por un sitio y tal, después de la caída del imperio asirio, llegaron incluso a ir más allá de lo que habían sido los territorios asirios, ¿no? O sea que algunos autores que son muy dados a la fantasía, ¿no?, más que al rigor académico o científico, pues dicen que los descendientes de aquellos israelitas perdidos del norte, pues que hoy se encuentran un poquito por todo el mundo, ¿no? A ver, hay algunos, también lo dice este autor, y él no lo cree, evidentemente, él dice que eso es pura fantasía, hay algunos que dicen que se han descubierto, pero descubierto entre comillas, ¿no? O que se han identificado también entre comillas, pues descendientes de aquellos antiguos israelitas deportados, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se han encontrado? Bueno, pues hay quien pretenden haber hallado israelitas de estos perdidos, por ejemplo, en el África ecuatorial,
ni más ni menos, ¿no? África ecuatorial, ¿no? Incluso dicen algunos que han detectado rasgos étnicos hebreos. Eso yo no sé lo que querrá decir, porque rasgos hebreos no existen realmente, ¿no? De hecho, los judíos no se distinguían por sus rasgos en la antigüedad y los judíos de hoy todavía menos, ¿no? O también dicen, pues porque emplean ciertos vocabularios que se parecen al hebreo. Bueno, en fin, hay mucha más fantasía que esto, ¿no? Bueno, pues en lugares tan distantes como, por ejemplo, el África ecuatorial, algunas zonas del continente americano, por ejemplo, Nicaragua, o entre los, ¿cómo se llaman? Las tribus indígenas del Canadá, han pretendido encontrar israelitas también, o entre algunos indígenas también de los actuales Estados Unidos. Algunos dicen que hasta los han encontrado en China. En fin, hay que tener mucha imaginación para eso. Bueno, y ya no. Jacob Al-Kuba dice que hasta en las islas Hawái. Bueno, vamos, es que ya es una cosa increíble, ¿no? O sea, a ver, esta historia de las 10 tribus perdidas, eso puede ser un buen filón para literatura o cine de ficción, pero no tiene ningún tipo de fundamento serio. A ver, aquellos israelitas, pues se diluyeron entre las poblaciones. Y ahora que estamos hablando de esto, Noel, ahora me viene a la memoria, fíjate tú, un recuerdo de cuando yo era joven seminarista hace pues ya bastantes años, no en España, sino en Francia. Recuerdo de una señora, muy buena mujer, por otro lado, una señora que estaba convencida de que ella era descendiente de la tribu de Neftalí. Yo no sé en qué se podía fundamentar. Pobre mujer, no tenía nada que indicara que fuera de ninguna tribu, pero ella estaba convencida de que era descendiente de la tribu de Neftalí, que era una de estas 10 tribus perdidas. Y esta señora era francesa, ¿no? En fin, es un recuerdo que me acaba de venir ahora a la mente para que veamos. Hay mucha fantasía sobre todo esto, ¿no? O sea, en rigor, ninguno. Está claro que aquellas 10 tribus se diluyeron, evidentemente. Y que luego no eran completamente 10 tribus, porque como bien dijiste, habían unas que se habían fusionado, otras estaban, sí, etcétera. Sí. Bien. Otras habían emigrado, como los levitas, que al llegar el cisma de Jeroboam I, pues habían bajado todos a Judá, porque veían que en el Israel del norte ellos ya no podían ejercer ningún ministerio. También. Debían ser la mayoría los que bajaron. Quizás quedaron algunos levitas por allí, pero no serían muchos. Sí, y volviendo con los agiógrafos, ya dejamos ahí Hollywood por un lado, la ciencia ficción por otro. ¿Qué dicen los agiógrafos, Juan Mari, sobre esa nueva provincia? Creo que dijiste que era Samerina, algo así, ¿no? Samerina. Ajá. Sí, Samerina. ¿Qué dicen los agiógrafos? La pregunta es... ¿Qué dicen los agiógrafos sobre los pobladores de esta nueva provincia? Vale, los que repoblaron esa... Sí. Claro, sí, lógico. Es que esto era una política muy, muy frecuente entre los asirios. Es decir, invadimos un territorio, lo conquistamos, nos llevamos a su población, como hicieron con Israel, la dispersamos por todas partes, pero claro, no dejamos aquel país desierto, ni mucho menos. Lo que hacemos es, con otros, lo mismo. Es decir, los arrancamos de su tierra y los establecemos allí. Es decir, los israelitas a la tierra de otros y aquellos otros a la tierra de los israelitas. Una política, como decíamos en su día, muy buena para que la gente quede completamente desarraigada, ¿no? Claro, ¿qué ocurrió? Que los nuevos pobladores de la tierra de Israel, la provincia esta asiria de Samerina, pues eran también pueblos deportados, que cada cual tenía pues su lengua, sus costumbres, tenía sus cultos, sus ritos religiosos. Pero es curioso que este texto nos dice que estos nuevos pobladores que llevaron allí los asirios morían por las fieras de la tierra. A ver, esto es un detalle que a lo mejor llama mucho la atención, pero tenemos que tener en cuenta que en la época del Antiguo Testamento, todo el Medio Oriente, todo lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, pues de Turquía hasta el Irán y hasta la propia India, luego todo lo que es hoy el Irak, todo lo que es Siria, Palestina, a ver, eso eran territorios en los cuales existían animales que hoy ya no existen ahí. Por ejemplo, los leones. Es muy curioso, hoy cuando pensamos en leones pensamos en África, pero es que había una especie de león, el león rojo que se le llama, que todavía existe en la India, en unos reductos donde está protegido porque es una especie en peligro de extinción.
Bueno, pues en toda esa zona había leones. Pensemos que, por ejemplo, en los bajorrelieves asirios, los reyes de Asiria cazaban leones. E incluso estos leones habían llegado hasta Grecia, puesto que en la Ilíada y la Odisea de Homero se habla de caza de leones, ¿no? Hoy ya no existen leones en Grecia ni en ninguna de estas partes, ¿no? Pues imaginemos el problema que sería para esta gente que era llevada a la tierra de Israel, una tierra que estaba despoblada, y ya sabemos bien, en una tierra despoblada automáticamente proliferan los animales. Y como lo que había era también fieras, pues proliferaban las fieras. O sea que esta nueva población que llegaba lo que hacían era ser presas de leones y de otros animales, de lobos, de osos que existían por allí, ¿verdad? Entonces, claro, lógicamente estas personas pidieron auxilio al rey de Asiria diciendo, oye, ya que nos has traído aquí, mira dónde nos has metido, esto es una jaula, aquí estamos siendo cazados porque hay un montón de fieras. Claro, y ellos entendían que eso era un castigo, en la superstición de ellos, del dios del país, porque decían, venimos nosotros aquí, este país tiene su dios que nosotros no conocemos, ¿qué hay que hacer para que el dios del país nos proteja de estos animales? Y los reyes asirios, que pensaban exactamente igual, era una mentalidad muy común, pues decidieron enviarles allí pues un sacerdote israelita, un sacerdote que sería probablemente de los antiguos santuarios que había en el reino de Israel, como por ejemplo el santuario de Dan, el santuario de Betel, para que les enseñara a adorar a Dios, a Yahvé o Jehová, con los ritos propios, para que el Dios del país pues apartara de aquella pobre gente todas aquellas fieras que eran un castigo, ¿no? En fin, ¿qué ocurrió? Pues que esta pobre gente pues se dieron cuenta de que tenían que adorar a Dios, a Yahvé, para que les protegiera de las fieras, pero claro, siguieron también manteniendo sus otros cultos. No tenemos que olvidar que, perdón, la noción que nosotros tenemos hoy de fe, de identidad religiosa, de conversión, eso no existía en aquella época. Entonces para ellos no era difícil imaginar, bueno, esta es la tierra del Dios Yahvé, pues hay que adorar a Yahvé. Pero claro, nosotros venimos de tal sitio y adorábamos a tal, pues también lo adoramos. Finalmente Yahvé y él se entenderán muy bien, porque para eso son dioses, ¿no? Claro, sí. Y ahí se generó ese pueblo híbrido, esa nación mezclada que los judíos consideraban bastarda, que eran los samaritanos. Vamos a acelerar un poquito. Ya casi nos has dicho algo, nos has dicho de que eran muy supersticiosos, tanto los pobladores como sus reyes. Entonces, ese sería el significado de que los reyes terminaron mandándoles un sacerdote judío para que los instruyera. ¿O hay algo más o quieres complementarlo? No, simplemente ya lo hemos dicho, ¿no? Y es que en aquella época se pensaba, a tal tierra le corresponde tal dios. A ver, ¿quién era el dios de Israel? Yahvé. Ay, pues oye, hay que enviar un sacerdote que les enseñe a adorar a Yahvé, porque si no, Yahvé se enfada, porque es su tierra, y les enviará leones y los matará, ¿no? Claro, aquella pobre gente estaba tan aterrorizada, así que venga quien quiera y que nos ayude, que nos enseñen lo que sea con tal de no ser asesinados por los leones. Y eso es lo que ocurrió. Sí, algo parecido habíamos visto en otro programa también de otros libros que pasaba lo mismo, siempre en una deportación también. Incluso los judíos pensaban que cuando los mandaron a otra tierra, Dios no podría escucharles. ¿Te acuerdas, Juan Mari, cuando hablábamos de ese gran impacto que tuvieron de que Dios escuchaba o les escuchaba incluso en un país extranjero? No solo, sino que Dios también era deportado con ellos. Sí. En el libro de Ezequiel, Dios se le aparece a Ezequiel allí, en la tierra de Babilonia, para decirle, no solamente sois vosotros los que estáis aquí, también estoy yo. O sea que yo soy deportado con mi pueblo. Que eso es algo que jamás nadie hubiera podido imaginar. Totalmente. Vamos a acelerar. A partir de esta idea, la idea de que Dios no está atado a un solo país, sino que es el Señor de todo el universo, esa idea fue calando poquito a poco entre los judíos hasta el judaísmo actual. Tenemos menos de 3 minutos, Juan Mari, así que vamos a acelerar. ¿Qué quieren transmitirnos los hagiógrafos a todos los que leemos esta historia, por ejemplo, Juan Mari?
Mira, lo que nos quiere transmitir es que realmente lo que hacen es un análisis muy crítico del pueblo de Israel, ¿no? Ellos no quisieron adorar a Dios correctamente, le dieron la espalda, lo despreciaron a su templo y claro, lo que hacían era elaborar su propia destrucción. Si Dios es su protección y ellos la rechazan, pues no tendrán protección, ¿no? Lo que estos agiógrafos lo que hacen hincapié es que a pesar de todo eso, Dios era paciente y Dios era misericordioso con ellos. O sea, Dios no permitió que fueran exterminados. Que fueran esparcidos, sí, pero exterminados, no. Pero Juan Mari, esto de que fueron Sí. esparcidos y no exterminados, en eso podríamos pensar de que entonces no fueron redimidos, o sea, no hubo redención para Israel, porque al final y al fin y al cabo fueron, vamos, cada uno se fue y desapareció, por así decirlo. Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, sí que la hubo. La hubo, yo estoy convencido de que la hubo. A ver, el profeta Oseas, que no es el rey Oseas, habla claramente de cómo Dios cuidaría siempre a Israel. Eso por un lado. Y luego, en otros textos, por ejemplo en el Nuevo Testamento, aparecen pinceladas que evidencian claramente cómo algunos judíos posteriores, que eran descendientes de aquellas tribus perdidas, o sea, lo que quiere decir que no todos apostatarían ni todos se apartarían de Dios, lo que decíamos del libro de Tobías, pues estaban presentes en el pueblo de Israel. La idea es que siempre queda un resto, siempre queda un remanente que es bendecido y que a través de la redención operada por Jesucristo, estos descendientes también vehicularían la bendición divina para todos. Resumiendo y terminando, ahí está Romanos 9 al 11, como San Pablo habla de una redención real de Israel, pero no dice solamente de los que viven en el sur o que viven en el norte, sino de todos. Y esa bendición para Israel es bendición para todo el mundo, evidentemente. Lámpara es tu palabra. Bueno, pues nosotros aquí lo dejamos. Gracias por este último acelerón, Juan Mari. Gracias también a nuestros oyentes que han estado pendientes de nosotros en la radio. Ya les hemos saludado a algunos y ya se les dará también ciertas aclaraciones de algunas cosas que nos han preguntado en el camino fuera de programa. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo. Gracias a vosotros, el tiempo es vuestro. Fíjate. Gracias también. Y el reloj, fíjate. Gracias también a Radio Anglicana porque nos permite llegar a todos. Y sobre todo gracias a los que están al otro lado de la radio, escuchándonos, participando y atendiendo y haciendo suyo este programa porque es lo que realmente interesa. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos la próxima emisión, si Dios así lo permite, para que sigamos reflexionando sobre este segundo libro de los Reyes. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz, mi vida, Señor, está siempre en peligro.